Bienvenidos a nuestro canal. Si estás buscando un vídeo que aumente tu fe, salve tu alma, eduque a tus hijos para Dios y ayude a que España vuelva a ser un país del Sagrado Corazón, este canal es para ti. Te invito a que veas este vídeo hasta el final porque estoy seguro que te va a tocar el corazón. Queridos amigos del Sagrado Corazón de Jesús, soy Ignacio García Toledo y estás en el canal Reinaré en España. Antes de comenzar, como siempre, te quiero invitar a que te unas a esta maravillosa misión inscribiéndote como protegido del Sagrado Corazón de Jesús. Es un acto de fe que traerá innumerables bendiciones a tu vida y a la de tus seres queridos. Solo tienes que abrir el enlace en la descripción de este vídeo y unirte al grupo de Familias de Cristo Rey. Recibirás la protección del Sagrado Corazón en más de 60 misas anuales. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy. Uno de los acontecimientos más impactantes de la historia de la Iglesia, el milagro del sol en Fátima, un evento extraordinario que ocurrió en 1917 y que sigue conmoviendo corazones por su profundo significado espiritual. Todo comenzó en una pequeña aldea de Portugal llamada Fátima, cuando tres humildes niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos, Francisco y Jacinta Marta, fueron testigos de algo sobrenatural. Entre mayo y octubre de 1917, los tres niños tuvieron el privilegio de presenciar 6 apariciones de la Virgen, quien se presentó como la Señora del Rosario. Durante estas apariciones, la Virgen transmitió mensajes cruciales. Pidió a la humanidad que rezara el Rosario, que hiciera penitencia y que se convirtiera. Nos advirtió sobre las terribles consecuencias que caerían sobre el mundo si la humanidad no volvía a Dios. Entre estas advertencias estaba la expansión del comunismo y las guerras que destruirían naciones enteras. Pero el punto culminante de estas apariciones fue cuando la Virgen prometió un milagro para que todos creyeran en la autenticidad de sus mensajes. El 13 de octubre de 1917 sería la fecha elegida para este milagro, un hecho que cambiaría para siempre la historia de la fe católica. Notarás enseguida que este milagro, a diferencia de muchos milagros registrados en la historia de la Iglesia, fue anunciado con antelación, con día y hora señalados, según las palabras de la Santísima Virgen: en octubre haré un milagro para que todos crean. John M. Haffert, autor del libro The Miracle of the Sun at Fatima, Meeting Witnesses, describe el acontecimiento como un verdadero hito bíblico. Lo considera una intervención directa de Dios, destinada a confirmar la autenticidad de las apariciones y la urgencia de los mensajes transmitidos por Nuestra Señora. Según Haffert, el milagro fue único en la historia, con la excepción de la resurrección de Cristo, porque tuvo lugar en un momento y lugar exactos ante una multitud de testigos, haciendo imposible cualquier negación racional de su veracidad. Vamos al grano. El 13 de octubre de 1917, una multitud de más de 70.000 personas, se reunió en la cova de Iría en Fátima, esperando ver este milagro anunciado por los tres niños. Había tanto creyentes como escépticos entre ellos, y la tensión en el aire era palpable. Para aumentar el dramatismo del momento, el clima no ayudaba. Una fuerte lluvia había dejado todo el terreno convertido en un lodazal, empapando por completo a los presentes. Y entonces, al mediodía, ocurrió lo imposible. Las densas nubes que cubrían el cielo se abrieron de repente, y el sol, que apenas se veía, comenzó a moverse de una manera que jamás antes se había visto. El astro rey comenzó a girar sobre sí mismo, lanzando rayos de luz de colores intensos que llenaban el cielo. Los presentes quedaron atónitos al ver cómo el sol bailaba en el firmamento, algo que ninguna ciencia podía explicar. La multitud, que había estado hasta ese momento empapada y sin saber qué esperar, ahora se encontraba en un estado de pánico y asombro. A muchos les pareció que el sol estaba cayendo sobre la tierra, como si el mundo estuviera a punto de terminar. El terror se apoderó de la multitud y las personas comenzaron a gritar y a rezar el acto de contrición en voz alta, pidiendo perdón por sus pecados. Incluso aquellos que habían acudido para burlarse o cuestionar las apariciones se arrodillaron, profundamente conmovidos y llenos de miedo. Uno de los testigos más famosos de este milagro fue el periodista Avelino de Almeida, conocido por su postura anticlerical. Había sido enviado al lugar para ridiculizar los hechos, pero lo que presenció fue tan impactante que no pudo más que relatarlo con total veracidad. El sol bailó al mediodía en Fátima, escribió en su reportaje, recogiendo el impacto de aquel milagro. El milagro no solo fue presenciado por los simples fieles. El padre de Marchi, en su investigación, recoge el relato del doctor Almeida Garret, profesor de la Universidad de Coimbra,
quien describió el suceso con estas palabras. De repente, se oyó un clamor de angustia de toda aquella gente. El sol, manteniendo la velocidad de su rotación, se desprendió del firmamento y avanzó sanguinariamente sobre la tierra, amenazando aplastarnos con su masa ígnea y enorme. Fueron momentos de una impresión aterradora. A los presentes les parecía que el fin del mundo había llegado, pero al mismo tiempo muchos interpretaron el fenómeno como una mezcla de justicia y misericordia divinas. Lo increíble fue que al final del suceso, el terreno, que antes estaba lleno de barro y empapado por la lluvia, quedó milagrosamente seco. Incluso las ropas de los presentes se secaron, como si el cielo les hubiera concedido una segunda oportunidad. Según algunos testigos, dejó de llover y cuando las nubes se despejaron, todos quedaron sorprendidos por lo que apareció detrás. Un disco gigantesco que brillaba del color del sol, pero también con luces multicolores a su alrededor, tan brillantes que podían ver los colores iluminando a la multitud. El disco volaba en zigzag y el acontecimiento duró unos 10 minutos hasta que desapareció. La mayoría de la gente creyó que era el propio sol el que se movía, pero algunos creyeron que era algo del tamaño del sol. Muchos también se asustaron porque para que algo tan inusual sucediera en el cielo delante de una multitud tan grande, era obvio que solo podía ser el principio del fin del mundo. Los niños dijeron que vieron a Jesús, a Nuestra Señora de la Concepción y a San José bendiciendo a la gente. También se registraron varias curaciones de paralíticos y ciegos. ¿Qué pensar entonces de este milagro? El milagro del sol fue una advertencia clara y directa. La Virgen nos advirtió: si los hombres no dejan de ofender a Dios, muchas naciones serán destruidas. Este mensaje, transmitido a través de uno de los milagros más grandes del siglo XX, sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en 1917. Sin embargo, queridos amigos, parece que esta gran advertencia celestial ha sido olvidada. A pesar de que muchos aún recuerdan las apariciones de Fátima, la esencia del mensaje, conversión, penitencia y oración, ha perdido impacto en nuestra sociedad moderna. En España, un país que fue profundamente católico, el secularismo y la indiferencia religiosa han crecido rápidamente. El mensaje de Fátima parece haberse desvanecido en medio de la modernización y el relativismo moral. Las nuevas generaciones ya no escuchan la llamada urgente de Nuestra Señora de hacer penitencia y rezar el rosario. Pero no todo está perdido. Grupos pequeños, como el nuestro, continúan luchando para difundir este mensaje y despertar los corazones. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María sigue viva en aquellos que se esfuerzan por vivir según los mandatos divinos. Queridos amigos, el milagro del sol no fue solo un espectáculo visual. Fue una llamada directa a cada uno de nosotros. Una llamada a convertirnos, a cambiar nuestra vida y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy, más que nunca, debemos escuchar y responder a esta llamada. No podemos quedarnos indiferentes ante las advertencias del cielo. El tiempo es corto y cada día que pasa es una nueva oportunidad para volver a Dios con un corazón arrepentido. Por eso te invito a que te inscribas en el grupo de familias de Cristo Rey. Esta es tu oportunidad para profundizar en la fe. Unirte a miles de familias devotas y trabajar juntos para la recristianización de España. El enlace para inscribirte está en la descripción de este vídeo. El milagro del sol fue un signo divino, un último intento de Dios de advertirnos antes de que sea demasiado tarde. Respondamos a este llamado con oración, conversión y fe. Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María nos guíen y protejan siempre. Hasta el próximo vídeo, si Dios quiere, y viva Cristo Rey.